Y justamente vamos a continuar con las conversaciones y el análisis a propósito de este primer gran debate presidencial descentralizado que se ha realizado en nuestro país. Ya conversamos con José Tello Alfaro. Él es especialista en temas políticos, en temas electorales y presidente de la Comisión de Derecho Electoral del Colegio de Abogados de Lima. Y conversamos ya con él en relación a, en grandes líneas generales, ¿qué sensación deja pues este primer debate, ¿no? Al margen de que sea descentralizado, que hemos visto entre estos dos candidatos, ¿no? Se esperaba, y era prácticamente el clamor de la ciudadanía y de los especialistas y de los funcionarios, ¿no?, de distintas instancias electorales, de que este sea un debate en el cual nosotros podamos contrastar propuestas, ideas, y que se dejen de lado las pullas, ¿no?, estas benditas y famosas pullas que hemos visto salpicadas toda esta campaña, pero al final nos queda la sensación de que hemos visto más del otro, de las pullas, y las propuestas como que se disolvió y quedó en un segundo, ¿no?, en un segundo campo, ¿no?, en segundo plano. ¿Cómo está, señor Tello? Buenos días, De gracias. todo, buenos días. De verdad, Jennifer, un gusto. Y bueno, efectivamente, pues como la mayoría de los ciudadanos, creo que nos quedamos con el sinsabor de no haber tenido más propuestas, ¿no? Se puso divertido desde el punto de vista de las pullas, porque uno denota pues el ingenio, la salamería propia de los políticos, pero creo que en un debate de esta naturaleza lo que más queremos escuchar nosotros es propuestas. Y el cómo de esas propuestas, Por ¿no?, supuesto. que es por donde hacemos las diferencias. Pero en un lenguaje sencillo. Es algo que justamente también, o sea, se ha criticado mucho, por ejemplo, el debate técnico, que también cayó en el tema de los puyazos en Cusco, y además en una, ¿cómo te puedo decir?, en un idioma complicado para cualquier elector. O En sea, un argot técnico que al claro, final o sea, al final no qué termina bueno, se diciendo entienden mucho. entre ellos, se entienden entre profesores universitarios, se entienden entre algunos Exacto. burócratas y técnicos, pero al final, o sea, los ciudadanos nos quedamos con el sinsabor de no entender exactamente o dimensionar cuáles son las propuestas. Entonces, algo parecido ocurrió acá, claro que no con el lenguaje tan técnico de los técnicos propiamente, ¿no? Pero en este caso ha ocurrido algo de que los puyazos han sido los que más han llamado la atención. Es más, o sea, puedo asegurar que cualquier elector más ha estado atento de lo que podía venir, ¿no? O sea, cuál era la última que le podía sacar Keiko a PPK o viceversa, que en sí las propuestas, ¿no? Y por ahí que tiraban algunas cosas, por ejemplo, como el tema del Foncomún, aumentarlo, como la reducción del IGB que plantea Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Lo del Foncomún es un tema de Keiko. El tema, por ejemplo, de las obras de infraestructura, ¿no? El tema del reordenamiento territorial, ¿no? El trabajo, o sea, a grandes rasgos, el trabajo mucho más articulado entre gobierno nacional y gobierno local y todo lo que es la propuesta. Definitivamente, pues, los puyazos como que marcaban en sí el debate, y este tipo de propuestas tan interesantes, en lugar de desarrollar el cómo ejecutarlas, no, se invertía tiempo más en lo primero, que eran los Ahora, puyazos. se ha perdido tiempo también y de repente se perdió también el momento en el cual se dio esta diferenciación temática. Los puyas justamente distrajeron la atención de, por ejemplo, temas tan medulares como el ordenamiento territorial, Totalmente. básico para hablar del desarrollo de nuestro país, básico para hablar del tema de descentralización y de cómo solucionamos temas medulares como estos bolsones de pobreza que aún tenemos. Y a ver, el tema de seguridad es un tema que se tenía que tocar en Lima el próximo domingo. Exacto. Sin embargo, Keiko Fujimori hábilmente lo adelantó, lo metió, y obviamente distrajo pues el tema de fondo, regionalización y Ahora, reordenamiento. si algo queda claro, y es lo que se ha podido ver en este primer gran debate, es que los candidatos de alguna manera ya están marcando cuál es esa estrategia, y se ve muy, muy marcada la estrategia de Fuerza Popular y de su candidata y algunos decían, algunos analistas decían, ¿no?, virar un poquito para el lado de la izquierda, ¿no?, el autodenominarse y sentirse, ¿no?, y hacerse ver como esta candidata de las zonas excluidas de los pobres, que al final son los bolsones que van a determinar quién va a ser pues nuestro próximo presidente. La candidata DE, clarísimo, con un mensaje sencillo para el sector C, y además siempre remarcando de que había un compromiso, una hoja de ruta, por decirlo de alguna manera, así como la tuvo nuestro actual presidente en el año 2011 cuando fue la elección, no justamente contra Keiko Fujimori, no, pero ella en el compromiso que había asumido durante el debate del 10 de abril, ¿no? Democracia, democracia, democracia. Fue bastante enfática en eso, ¿no? Yo he suscrito un compromiso blanco y negro, voy a respetar la democracia. ¿Por qué? Porque eso es lo que más perturba, por ejemplo, a la B, también al C. Los perturba mucho el tema del autoritarismo que puede venir con un eventual gobierno de Fujimori. Entonces, ha tenido un mensaje segmentado, pero se ha ido básicamente hacia el D, el E, y ha afianzado, ¿no?, comunicacionalmente la imagen de Pedro Pablo Kuczynski como el candidato de los ricos.
de alguna otra manera, el candidato de las grandes transnacionales, los grandes intereses, ¿no? El remarcarle el hecho de sus 8 días en el extranjero, También. el remarcar el hecho de que ha sido ella quien ha visitado en 8 no días prácticamente la zona sur de nuestro país, remarcar que ella ha visitado desde hace 5 años, son mensajes que calan hondo y que podrían determinar la elección de los indecisos que están todavía en un 12.3. Claro, y es más, o sea, habla de los 73 congresistas, resalta eso como un tema de un buen trabajo y le dice, usted tiene 20 congresistas porque la verdad no trabajó lo necesario. Claro, Se o nota trabajó para esta elección y no desde antes. desde antes. Entonces también ahí hay, digamos, un valor agregado que ella tiene y que obviamente lo transmite, ¿no? O sea, tiene que aprovechar todos los elementos que tiene. Ahora, y por el lado de Peronas por el Cambio, el que Pedro Pablo Kuczynski luego respondiera y quisiera o hiciera la alusión de que el tema del desarrollo de la infraestructura social va también ligada al tema de corrupción y a esta institucionalidad que se vino abajo justamente por culpa de la gestión de su padre, esto de alguna manera engancha y cogerlo por ese lado, salir con estos argumentos, de alguna manera pues también van a agenciarle algunos puntos. Claro, o sea, en ese aspecto, ese es el punto débil de Keiko Fujimori. Pero hay un asunto que también hay que tener en cuenta, ¿no? Creo que se está abusando mucho del famoso ADN. O sea, ella es hija de Fujimori y ella tuvo una muy buena defensa con el hecho. Usted está debatiendo con Keiko Fujimori, no con mi padre. En la segunda que le dijo, Ok, ¿no? claro, entonces, de alguna otra forma, yo creo que Pedro Pablo Kuczynski ha podido sacarle más provecho a algunas cosas. Capitalizar ese tema de la Técnico. dictadura, corrupción, no por el lado de su padre, sino por el lado de de repente, los miembros que conforman su agrupación ahora. ¿Qué le sugeriría a Pedro Pablo Kuczynski? O sea, a mi modesto entender, que se centre más en lo que él maneja, que es el tema técnico, que deje de estar golpeando. Sobre todo, golpeando al padre, ¿no? A través de la hija. ¿Y cómo debería responder en todo caso los golpes que vienen por parte de su contendora? Porque parte de lo que hemos visto ayer seguramente lo vamos a ver el próximo domingo, ¿no? No sé si en esta oportunidad la candidata de Fuerza Popular sea quien lance el primer golpe, ¿no? Para de alguna manera, pues, no sé, mover Es el que piso al hay bastantes contrincante. elementos como para que él pueda responder desde el punto de vista técnico. No olvidemos algo, Pedro Pablo Kuczynski tiene el plan de gobierno más Sólido, y eso lo han consistente dicho y muchos aparte es analistas. un hombre que a diferencia de Keiko Fujimori ha estado en el Ejecutivo, conoce, es un experto Función con pública. reconocimientos internacionales, o sea, profesionalmente, políticamente tiene... Es muy solvente. Claro, muy solvente. Entonces, creo que tiene que recurrir más a eso, hacia las ventajas comparativas que tiene contra ella y más que todo darle a los peruanos, repito, en un lenguaje sencillo, claro, que lo entienda el D y el E. Pero eso no es pedirle a PPK que deje ser PPK. Pero Porque ayer decían que se le veía a PPK pues un poco, no desganado, pero sí sin esa necesidad y ese hambre de ambicionar pues llegar al gobierno que sí se le vio en un momento y por muchos momentos a Keiko Fujimori, ¿no? Se le veía muy determinada, muy audaz, muy ensayado cada uno de las palabras que ella decía, incluso hasta el contraataque, ¿no? Se ve que ha hecho muy bien su tarea y que ha practicado bastante su training, que bastante. no se le vio a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Creo que no estuvo en su mejor noche. Definitivamente, muchos dicen que es el efecto de la encuesta, ¿no? Que se enteraron de las encuestas que salieron, se de publicaron Ipsos, las de Ipsos. 5 puntos, ¿no? Diferencia. Entonces, pero bueno, de todas maneras, a mí me parece que hay un tema estructural ahí. O sea, yo creo que una persona como Pedro Pablo Kuczynski, que se está jugando, tiene la suficiente, o sea, experiencia y además el suficiente aplomo, frialdad, como para manejar una encuesta adversa y salir bien. Yo creo que es un problema estructural. Entonces, no es que deje de ser PPK con hacer las cosas más sencillas. Él es criollo. Incluso se le ha visto ayer muy criollo cuando trató de agarrar y en cierta manera responder a Keiko los ataques que tenía. Tuvo cierto éxito, ¿no? Pero ha demostrado él a lo largo de muchas entrevistas y todo esa versatilidad que tiene. Yo creo que eso lo tiene que traducir, pero en propuestas. Y hablarle a las personas, como dicen criollamente, pan con mantequilla. Si él se centra en propuestas, ataca menos, ¿no? Se olvida el tema del ADN y el tema de la contendora y va, incluso dejándola atacar, pero va hacia lo que la gente quiere escuchar, puede marcar la diferencia este 29 ¿Nada está dicho en relación a lo que hemos visto anoche? No, para nada. ¿Por qué? Porque hasta el último minuto, ya hasta el mismo día de la elección, las cosas pueden cambiar y todo se puede ver a un error. Así que el que cometa más errores, ¿no?, va definitivamente a caer. Acá estos 5 puntos que hay de diferencia, que se ha roto ya el empate técnico, si hablamos desde el punto de vista estadístico, no deja todo el tema cerrado en 2 semanas, sobre todo con un electorado tan volátil
como el electorado peruano. Justamente, ¿no? Hasta El en la Jurado cola. Nacional de Elecciones va a emitir un informe en el cual va a sacar el perfil del electorado peruano de este 2016, que es distinto al del Totalmente. 2011, ¿no? Y se señala rasgos muy interesantes de lo que va a desnudar, ¿no? El hecho de que el elector seguramente ahora es un bolso muy, muy grande en tema de indecisos. ¿Cuánto de estos debates van a ayudar para que esa cifra de indecisos ya de alguna manera determinen su voto? La cantidad de debates que estamos teniendo ha sido generosa. Sí. O sea, son 3 debates, uno técnico y 2 Pero el presidenciales. técnico habrá sumado porque, como usted dice, en verdad se vio mucho discurso muy, muy complejo, muy técnico, al menos en el tema económico, que el lector básicamente estaba tratando de, no sé, descifrar qué es lo que se quería decir, ¿no? No sé cuánto de eso Tuvo habrá un ayudado. efecto, de verdad, Jennifer. Considero que calentó la plaza. Ya. O sea, calentó la plaza. Encendió Algunas la pullitas mechita. que se lanzaron y por algunos Claro. temas que ya sabíamos que se iban a tocar en este primer gran debate. Y ayer ya la plaza estaba ya hirviendo. Pero eso sí, el último que viene es el Pero que no se perdió la provoca... compostura No, ayer. no, 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 no. No Es fue un decir, o sea, alturado. pero hubo mucha expectativa. O sea, el debate técnico calentó la plaza y se generó una expectativa impresionante de la gente, ¿no? En torno al debate de ayer. Había una fuerte sintonía, había muchos comentarios en redes. O sea, Antena la gente ha estado caliente, sí. pegada, no ha estado tan pecho frío con el tema. Claro. En consecuencia, considero que los indecisos sí pueden cambiar. No olvidemos una cosa, la trajinada que fue la primera vuelta ha generado justamente que este bolsón de indecisos sea muy fuerte, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque hay muchas opciones muy representativas que han quedado fuera. Entonces, estas personas, los que conforman el grupo indecisos, definitivamente son personas que podían votar por Mendoza, por Acuña, por Guzmán, por distintos candidatos que quedaron fuera finalmente. Entonces, ahí hay que tener en cuenta de que, bueno, pues tienen que llegar a esos electores, porque lo mejor que podemos tener nosotros es un nivel de representatividad alto, de quien salga electo. Así que hay que esperar, como te digo, a este debate el 29 y que la cosa de verdad haga revuelo. Ahora, y tomando en cuenta que el próximo debate va a tocar temas medulares que son centrales de preocupación para el peruano, como el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Son temas puntuales que el elector está tratando de ver qué es lo que se va a hacer y ahí muy puntual, cómo se va a hacer. Me imagino que ayudaría el hecho de que ellos puedan poner incluso hasta temas como de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Totalmente. E incluso Totalmente. cómo es que podemos verlos que se haga viable, ¿no? Has dado No en el discursivo. punto. Has dado en el punto. Por ejemplo, si alguien como Pedro Pablo Kuczynski viene y en lugar de dedicarse a puyazos hace eso, ya está. Porque eso es lo que la gente quiere escuchar. En el primer trimestre voy a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Para el final de año, que ya completamos los primeros 6 meses de gestión, Así es. tal cosa, tal cosa, Y tal usted cosa, va a tal ver cosa. esto, Y el ¿no? segundo año y así. Y le va poniendo clara la figura. Elimino 24 por 24, correcto, pero voy a aumentar el sueldo de los policías o voy a generar más beneficios a los policías, como ocurre en mucha parte del mundo. Ese es un tema, por ejemplo, que hay que ir mucho, porque en la policía y las Fuerzas Armadas, normalmente en el mundo, ¿no? Pueden tener un sueldo que no es muy alto, pero tienen una cantidad de beneficios como vivienda, educación de primer nivel para los hijos, acceso a un buen seguro médico y todo ello, ¿no? O sea, digamos, ese tipo de cosas son mensajes mucho más claros, mucho más concretos para la familia policial. Hay un detalle que sí es bien importante que ha venido desarrollando Keiko Fujimori, ¿no? Durante esta segunda vuelta y que parece que también ha dado resultado, el hecho de atacar bolsones específicos. El tema O sea, de la minería, por el tema supuesto. de la policía, el tema Efectivamente. de una parte de la comunidad cristiana con el tema de la unión Claro que civil, sí. el aborto, temas Ha puntuales. sido muy hábil, ¿por qué? Porque mira, el gran problema de los partidos políticos, ¿no? que han afrontado es que han perdido representatividad porque los intereses cada día están más fragmentados. Así es, se ha Entonces, volatilizado. como hay más individualismo, intereses más fragmentados, lo que ha hecho Keiko es ubicar estos bolsones de intereses dispersos. Que antes no formaban parte de las agrupaciones políticas. Al no haber agrupaciones políticas, estas agrupaciones Y ha de la entrado sociedad civil y ha los negociado cogen. con cada uno de ellos. Incluso se le ha cuestionado, pero lo ha hecho, o sea, se ha acercado a cada uno de ellos. Pero Pablo lo ha hecho en menor medida, ¿no? Y como que no ha sido tan agresivo en ese punto. Entonces, hay que entender algo. Keiko Fujimori, con esto del ataque, por ejemplo, a bolsones electorales específicos, o el hecho de hacer esa caravana de 8 días por el sur, la que es la ruta. zona más débil para ella electoralmente, en un Perú. bolsón muy fuerte de Verónica Mendoza, yo de paso, ha generado, ¿no?, toda esta situación favorable. Y ahí se refleja, pues, como se dice, lo que se ha visto ayer en la encuesta es fruto de un trabajo. Entonces, de verdad que eso sí hay que resaltarlo, pero repito, no está nada dicho. Ahora, llama la atención justamente de que en las encuestas no se ha reflejado la situación problemática y bastante peliaguda que se torna en relación a estas denuncias contra quien era su secretario general, ¿no? Se esperaba de que de repente las encuestas reflejasen, no lo sé, siquiera una desconfianza por parte del electorado frente a estas situaciones medias raras, por decirlo menos. Pero hay que traer acá a colación algo, mira.
acá hay un tema que sí es bien importante, y te lo comentaba hace un ratito, que es el hecho de que mucho ataque a Keiko Fujimori La victimiza. claro, O sea, genera el efecto teflón. Y lo que tenemos ahorita es un efecto teflón que se está generando. ¿el electorado siente que le están vapuleando a la candidata o que nos están condicionando el voto? ¿Sí? Yo creo que, por ejemplo, fuera el tema Ramírez, ¿no?, que desató el domingo pasado, el domingo antepasado, ha venido el tema de la semana pasada, por ejemplo, con Mercedes Arauz, ¿no?, y el asunto de las madres esterilizadas, el tema, por ejemplo, de Bagua, que yo creo que han sido impertinentes al final para la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Por qué? Porque van a generar un efecto teflón. Súmame lo de Ramírez a lo otro, se pierde el tema, se pierde, se diluye, porque me está mezclando algo tan fuerte como Ramírez con algo como madre esterilizada y lo otro, que son temas fuertes. Entonces se van de lo medular y el electorado dice, no, ya el ataque ya es acá la mala. Ya, como dicen los taxistas, a la China se la quieren bajar. O sea, es lo que dicen, es lo que habla el pueblo. Entonces, ese efecto teflón es el que se genera ahí. Pero digamos que si utilizábamos el mismo argumento, ayer escuchar a la candidata de Fuerza Popular vincular, ¿no?, o denunciar en pleno debate situaciones de presunta corrupción contra el candidato Vizcarra, de alguna manera pues también, ¿no?, se señala y se dice, bueno, acá si hay guerra sucia por un lado, pues hay por los dos lados, ¿no? Por los dos lados quieren agarrar flacos. Pero ha lugares. tenido, a diferencia de Pedro Pablo, o sea, a ver, en la campaña de Pedro Pablo, no, se ha venido dando este ataque de manera progresiva con los voceros y con él. En cambio, Keiko ha aprovechado el debate para atacar a Vizcarra, lo cual hace que la gente no tenga una saturación de los ataques del fujimorismo. ¿Fue pertinente que Pedro Pablo Kuczynski defendiera? No, también puso parche en una, o sea, fue bastante categórico, sí, y lo cual está muy bien porque tuvo reacción. Por eso Pedro Pablo es un candidato con mucha potencialidad. Exacto. La cosa es que se estructure mejor. Esa defensa no la vimos de Keiko Fujimori a su exsecretario general de Ramírez. No, a Ramírez no, porque... Ni a los tíos prófugos, ¿no? Claro. En el momento que le sacaron a los tíos y a Joaquín Ramírez, ella no hizo una defensa cerrada como lo hizo PPK de Vizcarra y de Mercedes Arauz. Ella agotó los temas hábilmente. ¿Por qué? Porque como conversábamos, ¿no?, ¿qué ocurre con ella, con Keiko? Cuando le tocan el tema de Ramírez, ella tenía un argumento, por ejemplo, para esto de que los poderes aún figuran en SUNAT. ¿Por qué? Porque el señor está desde el día miércoles, si mal no recuerdo, él la renuncia. En 2 días hábiles, o sea, jueves y viernes, es muy difícil que uno haga los cambios correspondientes en la SUNAT y en cuanto a entidad pública uno tenga que recurrir para hacer cambios de poderes y todo ello, ¿no? Es complicado. Entonces, ella puede decir, no había un tiempo suficiente como para poder hacer los cambios, lo vamos a hacer la otra semana, o está en proceso. Pero sin embargo, no, dejó ahí el tema. A pesar que tenía ya argumentos, lo dejó ahí para no darle pie a él a que siga escarbando. Entonces, hay una preparación, estuvo preparada con el tema de Ramírez, yo creo que bien. Sabía por dónde podía venir, se puso en varios escenarios y le resultó. Entonces, repito, tenemos que ver acá qué hace por el latín de PPK, o sea, de Peruanos por el Cambio, ¿no?, y a ver cómo nos sorprenden, ¿no? Todavía faltan 2 semanas, yo considero que con la volatilidad del electorado peruano no hay nada dicho. No hay nada dicho y vamos a estar pues a esperas de qué es lo que ocurra este próximo domingo, ¿no? Imagino que al menos los bolsones de los indecisos van a ir, ¿no?, de alguna manera disolviéndose para, en efecto, pues elegir una de estas 2 candidaturas. En verdad esperemos que sea lo mejor para nuestro país, porque al margen de lo que vaya a ocurrir con el Perú, lo que queremos es que siga progresando y que se siga trabajando. Claro. Eso es lo que nosotros deseamos, ¿no?, en verdad, y que sea la mejor elección, que Dios nos ayude, en verdad, a elegir a quien sea el mejor presidente para nuestro próximo país. Muy bien. Gracias, señor Tello. Un gusto conversar con usted.